Bienvenidos a un nuevo episodio en el cual viajaremos juntos a Nepal. Nepal, un país de Asia conocido por sus montañas, por el Himalaya, por la nieve, los trekking, pero vamos a poder ver en este video que es un país que tiene mucho más para ofrecer. Sí, sinceramente en este corto episodio nosotros vamos a mostrarles un poco lo que fue nuestro viaje. Por ejemplo, esto, si ustedes quieren saber cómo llegamos a tener este encuentro con este rinoceronte, quédense hasta el final. Nosotros nos quedamos en Nepal un mes, hicimos un viaje tipo mochilero, mochilera y nos movimos en bus en general que sale bastante barato. Sí, también, digamos, el estilo fue tratar de hacerlo lo más barato posible y de, digamos, aprovechar al 100% el tiempo que teníamos, no quedarnos solamente en un solo lugar. Pero también creo que lo más importante por ahí del viaje es esto, ¿no? La comida. Claro, acá tenemos un panipuri, que es una comida así para picar, crocante, con un líquido que le da un sabor salado y picante, riquísimo para probar si tienen la posibilidad. Está muy bueno. Sí, es una de las comidas más populares y como bien se dice el street food, ¿no? La comida callejera. También tenemos el chapaté, que son comiditas que uno cuando va caminando por las calles en general de Nepal puede ir comiendo. Sí, es picante, así que hay que tener cuidado, pero es bueno para aprovechar paseando así entre los templos, en las calles y ir picando. Sí, también van a ver que en general en Nepal van a tener restaurantes que parecen casas, pero ustedes tienen que perder el miedo y meterse en esos lugares. Van a ver que la comida es deliciosa. Por ejemplo, este restaurante es de 3 generaciones. Y sí, cuando fuimos, bueno, nosotros una amiga nos indicó y cuando llegamos parecía una casa, dijimos, no, no vamos a entrar en la casa de alguien, pero al final llegamos y como pueden ver, las personas que están cocinando están al lado, las otras están comiendo y estaban sorprendidos de ver turistas que en general no ven turistas ahí. Bueno, estos son los platos que pudimos probar ahí, muy picantes. A mí me impresionó bastante el tema de la carne cruda, pero bueno, al final me animé, lo comí y me gustó. Pero tengan cuidado con el tema del picante. Claro. Y el veg thali es, bueno, mucha gente es vegetariana en Nepal, pero hay versión con carne. Es un plato famoso, se puede encontrar a cualquier precio y el sabor es sabroso. Y es arroz con el dal y acompañado de verdura y yogur. Después van a tener lassi con frutas, que es un yogur. También tenemos el kati roll, que para mí fue uno de mis favoritos. Tienen versión vegetariana y con carne. Y después el tukpa, que es un plato tibetano. Sí, en Nepal van a tener muchas opciones de comida, como el momo, que vamos a ver que es una comida que se hace al vapor, se puede hacer frita también, siempre viene acompañada de una salsita. Se puede encontrar picante, un poco menos picante, pero bastante rica, Sí, a mí hay que intentar. en particular el momo fue una de las comidas que yo siempre tenía ahí para comer porque me gustaba mucho. Sí, y a mí el alú paratha me encantó. Es un tipo de pan relleno, acá en este caso con papa, se puede encontrar con otra cosa y viene con una salsita riquísima. Podría comer eso todo el día. Creo que si hacemos un top 5 de no sé, de las comidas de Nepal, perdón, de Asia, Nepal estaría Sí, ahí. Después ya tenemos el plain roti, que sería el roti sin nada, que también es riquísimo, se los recomiendo, con ese mix de vegetales. Y después ya tenemos el chicken biryani, conocido tanto en India como en Nepal, que es delicioso también. sí. En Nepal la manera de cocinar y los condimentos que le ponen también le da este sabor. Sí, sí. Y bueno, el naan, como el naan conocido de India, pero también en Nepal para acompañar comida. Y el tali lo van a encontrar, depende del lugar donde van, lo van a encontrar presentado de manera diferente. Todo esto lo pudimos hacer gracias a nuestra amiga Kavita. Ella es de Nepal y se ofreció a hacernos el guiado, digamos, a sacarnos a pasear, recomendarnos lugares para comer, ir a diferentes templos, y la verdad que la pasamos muy bien. Ella nos abrió la puerta de sus casas y también nos hizo entender que por ahí mucha gente que viene o viaja a Nepal van, pero solamente a hacer trekking, ¿sí?
Sí, en general la gente se toma unos días, va a hacer un trekking, llega a Katmandú, va al trekking, vuelve a Katmandú y se va. Y los nepales se dan cuenta que, bueno, la gente no se interesa mucho a su cultura, a su comida, a su manera de vivir, a sus preferencias. Y es una lástima porque hay gente que viene y se queda, bueno, los que se quedan 10 días se puede entender, pero los que se quedan un mes, 2 meses, es una lástima de no saber decir buen día o gracias, o saber un poco de la historia de Nepal, cómo se manejan, Sí. etcétera, etcétera. Sí, a nosotros nos pasó eso hablando con unos chicos que habían estado más de 2 meses y solamente se habían dedicado a hacer trekkings. Mm. Y después cuando fue así, no sabían ni siquiera decir buen día, entonces nos dimos cuenta que pasaba esto, lo que nos había contado Cavita, ¿no? Es como que por ahí la gente o el turista, mochilero, etcétera, que viene a visitar Nepal, viene para hacer los trekking, se va y no sabe nada digamos, de lo que ellos viven, ¿no? Y sí, y es una lástima porque es un pueblo que tiene mucho para ofrecer, es un país súper lindo y gente muy, muy agradable. Así que bueno, nosotros queremos ofrecerles, si ustedes quieren dejarnos sus opiniones, si quieren que nos expandamos en algún tema en general, pueden hacerlo en la caja de comentarios. Y bueno, si ustedes quieren que hablemos de algo en particular, pueden decirnos. Claro, se puede hacer otro video. Ahora acá tenemos el Payo Patiná, que la verdad que esto es algo, por ahí, para nosotros que somos de Occidente, esto es bastante, impresiona mucho, ¿no? Entonces, por ahí este tema de cremar los cuerpos, estar en ese lugar, pero al mismo tiempo yo cuando entré fui solo, inmediatamente una persona vino y me dijo, si quieres hacer fotos, quieres hacer videos, hacelo, y me fue explicando todo y la verdad que eso me sorprendió porque la verdad es que cambia mucho, ¿no? Entonces, no llego a, no sé, como a explicar lo que fue ese momento, porque es un momento verdaderamente especial. Ustedes, si en algún momento perdieron un ser querido, sabrán de qué se trata esto, ¿no? Y de repente, en ese lugar donde se llevan todos esos cuerpos, luego se queman y la ceniza se tira al río, es algo bastante fuerte. Sí, te enseñan bastante, como le gusta compartir su vida. Y también tienen paisajes increíbles. Acá tenemos un punto de vista súper lindo de la ciudad de Katmandú. Al atardecer tienen que ir, vale la pena. Sí, por ahí con este tema de la cultura que estamos tocando también, fíjense el tema de las vestimentas, va a haber muchas representaciones de sus dioses, entonces también va a haber muchas referencias a Buda que lo vamos a ver un poquito más adelante y creo que por ahí, por ejemplo, yo soy argentino, Ayar es francesa, entonces fíjense, por más que ella hable bien español, ¿sí? Ella es francesa, entonces tengan en cuenta esto, ¿no? La mezcla de culturas que nosotros pudimos experimentar y vivir en ese lugar fue algo mágico. Ahora, tomando las imágenes que estamos viendo, esto sucedió al lado de Payo Patiná. La gente me invitó a visitar otro de sus templos porque me vieron, se dieron cuenta que era turista y me dijeron, anda a ese templo que te va a encantar, está muy bueno. Y ahí hay algo que ya habíamos visto antes, que los monos no son agresivos. Los monos, por lo general, los monjes tienen un llamado, un gong, y los monitos van todos corriendo y se les da de comer. Y los monos no andan robando comida. Sí, no son agresivos como en otros países, pero tampoco tienen que ir a acariciarlos o acercar demasiado. Son animales salvajes, pero son respetuosos porque tienen su comida, la gente trae frutas a los Mm. templos, ofrendas, entonces tienen su comidita, están ahí paseando, le pueden sacar fotos, pero tampoco hay que acercarse demasiado. Sí, con este tema en particular de los animales, etcétera, y justo ahora estamos en el lugar especial que es Chituán. En ese lugar nosotros decidimos alquilar unas bicicletas para recorrer el lugar y hablar con la gente. Nosotros ya sabíamos que andaban los rinocerontes dando vuelta por la ciudad, salían de la selva y se venían a la ciudad o al pueblo. Y nosotros alquilamos la bicicleta y dijimos, bueno, vamos a recorrer y hablar con la gente a ver si tenemos suerte y ellos nos pueden guiar. Claro, mientras estábamos paseando, encontramos esos campos de mostaza que da este color amarillo increíble y por suerte tuvimos la oportunidad de encontrar mucha gente
que nos puede indicar cómo podemos llegar a encontrar a los rinocerontes. Y bueno, dentro de esa búsqueda de ese día, en la noche, nosotros ya estábamos regresando al hotel, habíamos regresado a las bicicletas, no, las teníamos todavía. Y nos encontramos con un rinoceronte caminando por las calles de... Sí, puede parecer bastante impresionante, ¿eh? Porque es un animal salvaje que está en la calle. Este es más acostumbrado a la gente desde que nació, cruza del Parque Nacional, cruza el río y se queda en el pueblo. Pero no todos son así, hay que tener cuidado que son animales salvajes peligrosos. Y es el único que se acerca así de los grandes. Después vamos a ver los bebés. Por ejemplo, este que está en el agua no se puede acercar. Lo tienen que ver de lejos, mirar en silencio, no molestarlo porque es peligroso. Si ustedes visitan Chitwan, van a ver que hay un gran río que separa lo que es la selva o el parque nacional, ¿sí?, del pueblo. Y muchos de estos animales están acostumbrados a pasar, como este elefante, ¿sí?, en donde el elefante decidió cruzar el río y venirse al pueblo. Después van a tener también los rinocerontes, van a tener monos, van a tener cocodrilos, tengan cuidado también. Hay aves, ¿no?, ciervos también que vieron al principio, ¿sí? Hay muchísimos animales y por eso nosotros siempre recalcamos que hay que tener cuidado con los animales salvajes. Y esos son los bebés que nos dijeron la gente que van a estar al otro día alrededor de las 10 en un lugar. Y era verdad, porque nosotros no creíamos que era posible, pero venimos y estaban ahí comiendo tranquilitos, ni nos miraban. Y nos quedamos como una hora y media sin nadie, porque la gente va a hacer la excursión y los ve a, no sé, 300, 400 metros. Y nosotros los teníamos ahí, nosotros dos nomás, era inolvidable. Sí, para nosotros fue una sorpresa muy grande porque, bueno, en esta aventura que nosotros alquilamos las bicicletas y fuimos a preguntarle a la gente dónde podíamos encontrar los rinocerontes, nos dicen, vayan a las 10 de la mañana en tal lugar y los van a encontrar. Obviamente nosotros no le creímos nada, ¿no? Pero después, cuando fuimos al lugar, estuvimos, no sé, más de una hora con ellos solos y nos cansamos de hacer fotos, videos y, bueno, particularmente disfrutar el momento. Y era verdad, porque estaban alrededor de las 10 y después se fueron, volvieron a cruzar el río y se volvieron a la selva, como wow. Sí, digamos, Nepal, como dijimos al principio, tiene muchísimo por ofrecer y es por eso que nosotros tratamos, digamos, en este video de no más de 15 minutos contarles un poco de la experiencia nuestra, ¿no? De que ustedes se animen, porque fíjense, nosotros hablamos de religión, de cultura, de las comidas, y bueno, y acá hay algo que es increíble, que es el lugar en donde nació Buda, y este lugar es visitado por millones de personas en todos los años. Entonces, nada, anímense, dense la oportunidad de conocer estos lugares porque la verdad van a quedar verdaderamente sorprendidos. Fíjense, este es uno de los templos en el que nosotros estuvimos recorriendo y bueno, nada, tienen que visitarlo. Así que si les gustó el video, no olviden de suscribirse, dar like y comentar.